Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando el observatorio este lunes 20 de abril. Mucha información, como todos los lunes, abriendo la semana, con todo lo que ha pasado el fin de semana y con lo que cerró también, ¿no? Para seguir platicando. Agradezco que nos estén acompañando este día la abogada Ileana Gómez. Buenos días, Anita. Buenos días, Homero. Hoy estamos muy solos. Y a quien nos hace el favor de oírnos y escucharnos en este lunes. El clima un poco extraño, ¿no? Sí. Un poco raro. Un poco raro. Ya no podemos. No sabemos si hay frío, si hay calor. No sabemos. Ya no sabemos si llega la lluvia. Que amenazó ayer, ¿no? Ya se alargó esto, ¿no? Antes decían febrero loco y marzo otro poco, pero ya estamos en abril. Ya estamos rumbo a mayo, Exacto. ¿no? Pero bueno. El periodista Homero Jorques. Muy buenos días, gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Un saludo, un abrazo con afecto a nuestro amigo Carlos. Saludo a la maestra Hermelinda Rosado. A la maestra Adriana, que también ya le extrañamos. Vimos a la maestra Hermelinda comprando haciendas allá en Yucatán, ¿no? Ella quiere ser la dueña. Sí. Vamos a arrancar con la información. En un comunicado conjunto, Petróleos Mexicanos reveló que el denominado Grupo Interinstitucional informó que por instrucción directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se inició una investigación exhaustiva para determinar el origen y las responsabilidades del derrame de hidrocarburo que se registró en el Golfo de México en el mes de febrero. Como primera medida, fueron separados de sus cargos 3 servidores públicos de Pemex, el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de control marino y el líder de derrames y residuos, por la posible vinculación con los hechos. Y de acuerdo con los primeros resultados del Grupo Científico Interinstitucional, el derrame tuvo su origen en febrero en la zona de Apcantum, en Cantarell, donde se identificó una fuga en un oleoducto de Pemex, y los análisis de más de 70 imágenes satelitales sobre vuelos y modelos de deriva confirman que el hidrocarburo fue posteriormente dispersado por la dinámica marina, llegando a las costas del Golfo. Pemex detectó diversas irregularidades, entre ellas pues la falta de reporte de una pérdida de integridad en el oleoducto, el ocultamiento de una fuga y la inadecuada contención del derrame, por lo que ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Aseguraron que con estas acciones pues forman parte de la rendición de cuentas y protección del medio ambiente, pero el daño ya está hecho. Totalmente. El daño ya está hecho. Ahora, pero ya además, el tiempo que transcurrió para que pudieran aceptar que fue un problema de Pemex. Aquí el punto es que desde que sucede, empiezan a crear una historia, un cuento, en el cual empieza de que era resultado de un buque. Efectivamente. De un buque que era de particular, o sea, particular que trabajaba, sí, que no era dueño que Pemex. No era dueño Pemex, o sea, tratando de exonerar completamente a Pemex de la problemática que se estaba presentando, porque fue tremendo, o sea, el derrame fue tremendo. Tan es así que estuvo en las costas de Veracruz, que hizo un gran daño. ¿Dónde más? Tabasco, Campeche. Entonces, y bueno, no sé qué otras más, pero sí fue, creo que es Tamaulipas, o sea, sí fue... Se centró en esos tres. Ajá, entonces, bueno, el punto es que cómo empezó una narrativa tratando de exonerarse completamente a Pemex, y empezaron a pasar los días, y podríamos decir, saltamos de mes de febrero para marzo, y saltamos de marzo para abril, y no quedó otro remedio, porque pareciera además que daban estos justificantes de que el director de Pemex no tenía la información, que no tenían certeza qué era lo que estaba pasando, y en alguna de las entrevistas que se pudo platicar, este señor hablaba de que no le daban la información, como alargando el tiempo
para poder construir una narrativa que minimizando, convenciera. ¿no? Por ejemplo, la gobernadora de Claro. Veracruz minimizando. Que no pasaba nada, porque venía la Semana Santa, porque son estados que también viven del turismo, que necesitan también la derrama económica que significan las playas para esas fechas tan significativas. Entonces trataron de hacer una narrativa que no estuviera pues tan fuerte, ¿no? O tratando de alargar para que la gente pues le apuestas al olvido, o le apuestas a que ya no va a estar dentro del tema. Sin embargo, pues fue inevitable. Y fue inevitable porque el daño estaba ahí, el daño ecológico estaba ahí. No dejaba de aparecer residuos. Entonces, no quedó otro remedio que ahora sí decir qué es lo que realmente estaba pasando. Y por la argumentación que ellos tienen, pues tienen esa información desde el principio. Porque tú me vas a decir que si no van a tener información suficiente de dónde viene, de qué es lo que tienen, porque incluso hubo otro argumento, Homero, lo de las chapopoteras, Sí, las chapopoteras. que son naturales y que las tienen bien monitoreadas y bien controladas y saben de cuánto, qué es lo que sucede ahí. Fue uno de los argumentos también que dijo la presidenta incluso, ¿no? Diciendo que era posible que fuera eso. Pero nos damos cuenta que no, que al final de cuentas Pemex sigue teniendo un problema primero para reconocer que no están haciendo su trabajo y no lo están haciendo bien, y reconocer lo que sucede cuando suceden estos, supongo yo, pues errores, o supongo yo estos daños, no sé si son por falta de mantenimiento. Pues se ha caracterizado, el gobierno de López Obrador se caracterizó por no darle mantenimiento a instalaciones. O por otras circunstancias que no nos quedan claro tampoco. Vemos que están interponiendo una denuncia, estamos viendo que están interponiendo, pues que están levantando todo lo que están suspendiendo a los responsables de las áreas operativas que tienen que ver con este incidente, pero vamos a ver qué más sucede, qué consecuencias hay, porque siempre nos quedamos como a medias, ¿no? Siempre nos quedamos como pensando que sí van a actuar, siempre estamos pensando en que posiblemente algo va a suceder que nos demuestre que sí está trabajando, primero, para fincar las responsabilidades a quienes la tienen, y segundo, pues realmente, pues esto es un daño que representa no solamente ecológico, financiero. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar? O sea, Pemex está teniendo la capacidad para enfrentar estos problemas que tiene que resolver, ¿o no? ¿O le seguimos metiendo dinero malo a quien ya no tiene con qué? Entonces, son muchas preguntas que nos quedamos en el aire. Bueno, ellos ya brincaron la Semana Santa, que fue lo importante para ellos, que les interesaban esas fechas. Ya brincamos incluso hubieron algunas series de pues de demostraciones, por ejemplo, de Veracruz, donde que si las playas estaban llenas, que si las playas estaban siendo visitadas por los turistas, pero no sé qué tan cierto haya sido, ¿no? O no sé qué tanto fue el nivel. Lo que sí vimos fue realmente un derrame bastante complicado y complejo, e incluso estuvieron algunas organizaciones civiles convocando para el tema del pelo, o sea, organizándose por el nivel de daño que se percibía, por lo menos la sociedad civil, lo que se percibía, ¿no? Entonces, pues bueno, queda pendiente. No dejamos de estar atentos de qué es lo que pueda suceder o cómo pueda suceder con esta trayectoria de denuncias, fincamiento de responsabilidades y consecuencias. Queremos ver las consecuencias. Y que ha sido una constante, ¿no? En Pemex estas situaciones. Pemex siempre oculta información, no es de ahora, en todas las administraciones ha ocultado información, siempre tratando de minimizar, siempre malinformando o desinformando, y pues siempre poniendo trabas a los hechos, ¿no? Solo que en esta ocasión, en esa narrativa de la que habla Ileana, pues engañaron a la presidenta. Pues sí. Engañaron a la presidenta y a eso obedece que hayan
hayan renunciado estos 3 funcionarios, porque la presidenta, recordemos que en las mañaneras dijo lo que tú ya comentaste, que tenían la información de que se trataba de un buque, Primero. de un buque que pues se le fugó ahí el Crudo. crudo, y pues las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Que incluso yo decía hace rato que la gobernadora de Veracruz intentó de minimizar, pero pues ahí estaban los pescadores con su narrativa, que son los primeros afectados. ¿Por qué? Porque no pueden salir a pescar, Claro. se mueren los peces, entonces toda la pérdida económica que eso conlleva. Entonces se van los funcionarios porque pues engañaron. La presidenta sale y da la cara y dice, es un buque el que hace el derrame. Entonces estamos investigando, hasta ahí ya nos parecía sospechoso, porque cómo es posible que no sepan qué buque, ¿no? Claro. En esos momentos había... Si hay control completo. Efectivamente, había propiciado todo lo que hay la en fuga. aguas No, y marítimas. hasta el tema de las chapopoteras, porque ellos hacen Hay un control, monitoreo, hay claro, un es lo que monitoreo. te digo. Bueno, los resultados que arroja los satelital, ¿no? De dónde hayan ellos a través del vía satélite, de dónde es que surge esta fuga, pero después de cuánto tiempo, como dices, ¿no? Evadiendo y como siempre tratando de darle largas al asunto, que no nos debe sorprender. Así siempre ha operado Petróleos Mexicanos. Aquí hemos tenido tragedias y siempre ha tratado de ocultar la información o de minimizarlo, o decir que todo está bien cuando no todo está bien. Y como decía hace un rato, el gran problema es que aunque se nos está vendiendo que se está inyectando dinero a Petróleo Mexicano para rescatarlo, se ha descuidado mucho el mantenimiento, que era una prioridad en administraciones anteriores, y una prioridad porque estamos hablando de una industria de alto riesgo, no estamos hablando de cualquier industria, estamos hablando de una de alto riesgo, donde ya vimos que cuando ocurre algo es una tragedia. Entonces, qué bueno que por fin sacan a la luz la verdad y dan de baja a estos funcionarios, porque está clarito que le ocultaron la información a la máxima autoridad de México. ¿Y cómo le vas a ocultar la información o pretender mentirle a la presidenta de la República diciéndole que, ¿no? Otra versión, cuando... Pero también, Homero, ¿el director de Pemex qué? Por O supuesto. sea, no es capaz de controlar lo que está sucediendo, no es capaz de tener la información real, no es capaz de lograr que la gente que trabaja para él le diga qué está sucediendo y cómo están sucediendo las cosas. Pues me parece que tampoco Claro, tendría pero que quedarse. Efectivamente, pero ya vimos que en estas administraciones es muy difícil, en estas dos de Morena, es muy difícil que le den de baja a un alto funcionario, que lo renuncie por una situación así. Pues Ya sí, hemos eso visto sí. muchos casos Sí. y no lo renuncian, ¿no? No, claro. tiene No lo razón. renuncian. Entonces, ese ocultamiento que tiene que ver, como bien dijiste tú, la cabeza de Petróleos Mexicanos, era para decirle adiós. Claro. Pero inmediatamente junto con esos No tres, tiene porque control de la institución. Entonces, ¿qué el hace allá? Homero, pues no sé qué entonces, hace ¿qué allá. hace allá? Pero bien sabían ellos lo que estaba pasando, pero se centraron, como bien dice la abogada, en el tema de que ya tenían encima las vacaciones de Semana Santa y se centraron en no perder ese turismo. Por eso también pues se mantuvieron callados y haciendo sobrevuelos y diciendo estamos trabajando, estamos limpiando las playas. Sí hay algunos animales muertos, pero bueno, estamos tratando de recuperar, ¿no? Sí, pero salieron vengan a con- las playas porque se está Salieron con trabajando. el cuento de que sí encontraron ahí uno que se revolcó, literal, así me dijo, se revolcó. O sea, no puedes creer en esas cosas. Cuando los pescadores decían, nos está pasando esto y esto y esto y necesitamos que nos apoyen. Y entraron a apoyar lo que siempre hacen, las tareas de recuperarla. Claro. Eso siempre lo hacen, ¿no? Nada más tenían que hacer eso, poner a trabajar, porque hay cosas, pues si hubo una fuga, pues esa fuga te habla de lo que se dejó de hacer, se ha dejado de hacer con el mantenimiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Eso lo sabemos, que es con lo mismo que se ha dejado de hacer con las instalaciones de la Comisión Federal. Vemos cuántos postes vemos que están cuarteados, están a punto de venirse abajo y no los cambian, ¿no? Cuando antes había un plan de trabajo que incluía
que anualmente pues se pusieran a Es que han borrado la palabra mantenimiento todos los gobiernos, sí. simple y sencillamente. Pero de todo tipo, ¿eh? No solamente con los servicios. Claro, de todo. todo. O sea, Aquí lo vemos, nosotros lo vemos aquí, ¿no? De eso estábamos hablando la semana pasada. El observatorio la semana pasada se ha dejado de darle mantenimiento. Parece que no hay presupuesto para dar mantenimiento. Y si lo hay, quién sabe en qué lo están usando, ¿no? Porque lo vemos y insistimos en la cara de la ciudad que es el centro histórico. Para comenzar, desde allá lo vemos. Y si así está el centro histórico, pues vamos a los barrios tradicionales, vamos a las colonias, está peor la situación. Entonces, creo que se les ha olvidado esa parte del presupuesto y se están usando en otras cosas que no debiera ser, ¿no? Porque pues hay prioridades. Y esas prioridades, como decimos, siempre nos dicen que el turismo, bueno, en este caso, pues hay que apoyar el turismo. Si quieren que a los prestadores de servicio, como aquí ocurre, ¿no?, les vaya mejor y que toda la economía que circula alrededor del sector turístico mejore, pues tienen que aportar los elementos, porque si no aportan los elementos, pues simple y sencillamente vamos a seguir o en el mismo porcentaje o peor, como está ocurriendo. No es posible que a estas alturas del partido, que llevamos 30, 40 años escuchando que Campeche tiene vocación turística, no rebasemos en las vacaciones pasadas el 50% de afluencia. Y que nos vengan a decir por los prestadores de turismo, de servicios, que bueno, también ellos tienen cuidado en sus declaraciones porque sí, hay consecuencias. Hay consecuencias. Dicen, es que esta temporada de playa y sol no es la fuerte que tenemos. ¿Y entonces? Pues si no ves cada temporada de vacaciones como fuerte, estás en la lona, ¿no? Porque todas debes verla como una oportunidad y una muy buena oportunidad para que esos ingresos que tengas mejoren. Pero si no les aportamos, de nada sirve que los discursos estén muy bonitos, de nada sirven las ocurrencias, de nada sirve que salgas a pasearte y que inundes Playa Bonita si no hay otras cosas, ¿no? No hay los elementos, la infraestructura que debes aportar para que esto crezca. No es posible que a estas alturas del partido hay lugares en Yucatán, bueno, ya no vayamos en Yucatán, bueno, hay lugares en Yucatán que tienen más turismo que todo el estado de Campeche. Entonces, es posible que a estas alturas sigamos en lo mismo. Cuando aquí tenemos todos los elementos, tenemos playa, tenemos corredor arqueológico, tenemos naturaleza, tenemos gastronomía. ¿Qué falta? Bueno, pues que le echen ganas. Y buenos funcionarios. Y funcionarios que sepan, que no sean funcionarios de ocurrencia, no solo que sepan sobre la materia, sino que además también no se levanten todos los días y digan, bueno, pues se me ocurrió esto, sino que hay una planeación y una estrategia, eso es importantísimo. Si ya vienen las vacaciones de verano, bueno, pues ya debo tener una planeación de qué voy a hacer en verano. No me desperté hoy y dije, hoy se me ocurrió que esto, puedo ir a tal lado y saludar a medio mundo, ¿y eso qué? Eso es campaña, no es no es promoción turística. Pero bueno. Vamos a una pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Está don Carlos, ya nos acompaña. Hola, buen día. Afortunadamente tengo buenos amigos. Homero me prestó su reloj. Y lo pasó a buscar su coche. Sí, porque se me dañó mi reloj. Se te durmió el gallo. Un del mal ejemplo. Don Carlos, ¿cómo ve la situación de Pemex que ya dio a conocer, pues que despidieron o suspendieron a 3 funcionarios por este tema, pues del hidrocarburo en el mar? Ya salió, pues que sí, que fue de este lado de nosotros aquí en Campeche, y platicábamos también antes de irnos a la pausa, creo que coincidíamos con el tema de que no hay un mantenimiento. En el caso de Pemex ha ocurrido estos temas, ¿no?, de contaminación,
Tenemos también el tema de las denuncias, que poco se sabe de estos robos también en plataforma. Piratas. Los piratas. Entonces, ya hay muchas situaciones que está, pues, conjuntando, ¿no? En el caso de Pemex. Y hay también que decirlo, porque cuando se da a conocer este derrame o esta presencia del hidrocarburo en el mar, también se estaba llevando a cabo esta tan sonada y polémica fiesta de 15 años en el estado de Tabasco, ¿no? Que también ahí la mamá de la quinceañera ya está bajo investigación, trabajadora de Petróleos Mexicanos. Pero en Pemex lo que nunca ha habido es transparencia. O sea, Pemex no solo siempre ha sido así, no es de esta administración, ni de López Obrador, ni de Claudio Sheinbaum, siempre te da la información que quería, cuando quería darte, y tarde, o te lo ocultaba. Entonces, ¿quiénes son los que te pasaban la información? Por lo general, trabajadores que estaban en plataforma, que subían hasta videos, ¿no?, de la situación. Y lo vimos que, y perdón Carlos, lo vimos que esa falta de mantenimiento y esa falta de elementos, lo vimos cómo nos los ponían los trabajadores, ¿no?, que estaban en plataforma, de que lo que había dejado de aportarles Petróleo Mexicano para que hicieran bien su trabajo. Pues esas son las consecuencias. Escuché que decías que ya se fincaron responsabilidades. 3 funcionarios. Entonces ya se tiene el dictamen. Yo entendía que no había dictamen todavía, que estaba... No, lo que surgió es que ya supieron de dónde salió Porque acuérdate, primero dijeron que era un buque, ¿no? Que era que el derrame fue por un buque. Exactamente. Y luego que eran las chapopoteras naturales. Y ahora resultó que efectivamente sí es Pemex. O sea, sí fue un ducto de Pemex dañado, que donde sale este problema, y cuánto tiempo tuvo que pasar para que terminaran aceptando pues la responsabilidad. Porque los primeros informes hablaban de que estaban saturados de coque, ¿no? Eso es el parte oficial que yo siempre he conocido. La capacidad de la refinería para almacenar coque es de 1.100 toneladas y estaban sobreproduciendo y la tienen que almacenar. El coque es sólido y sale a muy altas temperaturas. Entonces, yo tengo entendido que hasta se dijo eso en la mañanera. Pues ese es uno de los puntos, que la presidenta ha estado saliendo a decir cosas que no. El coque es lo que usan para el asfalto. Un experto en estas cosas es un tal Ramsés Pech. Y él mencionaba que se están almacenando hasta niveles de 4.200 toneladas. Fíjate, casi 4 veces la capacidad. Y pues en algún momento esta alta temperatura pudo haber detonado esto. Hasta ahí me quedé. Pero si hay fuga de gas o un barco, pues eso, la única noticia que tengo es que esto fue el día 9, pero el día 12 hubo otro incidente, pero en Deep Park, en la refinería que terminó de comprar el gobierno mexicano a una empresa petrolera norteamericana. Entonces esta refinería está ahí en Houston y tuvo un incidente, pero eso fue por la colisión de 2 barcos. Sí, también hubo incidentes acá en Dos Bocas. Sí, así que pues sí, por incidente no paramos. Sí, pero ojalá, porque también empiezan los conspiranoicos. No, pero esto ya es una cuestión oficial, ya sí. Pemex reconoce que de la fuga viene de sus instalaciones, o sea, ya no es que estemos especulando. Exacto. Claro. El propio Pemex ya dice, porque lo que comentábamos hace rato es que primero le ocultan la información a la presidenta, ¿no? Y la presidenta tiene que salir en la mañanera a decir, a lavarse la cara. Tenemos información de que jabón. De un buque viene la fuga. Estamos tratando de identificar cuál es el buque, de quiénes son los propietarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues Pemex reconoce que de sus instalaciones. Hubo una fuga de gas. Exactamente. Y lo hicieron satelitalmente, ya es información oficial. Ya es oficial. Ya es oficial. Y por eso se paran. Sí puede eso estar atendiendo a un descuido o falta de recursos que hubo. Habría que determinar, porque si ya se fincó responsabilidades a 3 funcionarios,
Pues a ver Bueno, ya qué- se les separó, no se ver les qué ha dice su fincado, todavía defensa. falta esa Por parte. eso ¿no? decimos, o sea, A ver qué dice ojalá. su defensa jurídica. Exactamente. Porque Exactamente. pues aquel puede decir, pues sí tengo la competencia, pero si no tengo el recurso, ¿qué hago? Yo tengo entendido que no es tan sencillo dejar sin recursos refinerías, ¿eh? Lo tengo entendido, porque son cosas explosivas en noticias, pero también en situ, como dicen los abogados. Entonces, eso es muy delicado. No creo que sea por mezquindad. Pues ojalá y tengamos Presupuestal. ojalá y tengamos la información, Claro, porque claro. aquí el punto es que siempre La población que está alrededor. siempre termina el tema en que se separan a los funcionarios y ya no sabemos qué pasó. Claro. Ya no sabemos qué pasó con la denuncia, cómo se configuró, si hubo una carpeta de investigación, o sea, ¿qué? Que Sí. después lo van ¿Qué y los consecuencias? instalan en otros otro lados. lugar. Y eso me hace recordar también una de las denuncias que hubo hace como 2 semanas con el tema de estas famosas jubilaciones doradas. Ujú. En Carmen, precisamente, se conformó un grupo de esta gente que trabaja en Pemex, un abogado, un sindicato, me parece, donde él señalaba, ¿no? Se nos critican por el tema de las jubilaciones doradas, pero no es el tema nosotros como trabajadores, que somos especializados, somos gente especializada en estos temas. Dice, es la gente que ellos meten, y ha pasado en todos los sexenios, no solamente Claro. en estos de Morena, en los del PRI, en los del PAN, ha ocurrido lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Dan prioridad a esta gente, que son recomendados, que no saben nada, Ujú. ¿no? sobre la industria, y al final pues ocurren este tipo de cosas. Si nosotros somos gente que es de carrera, que toda la vida hemos estado aquí, nos critican, pero somos gente que se ha capacitado, que está especializada en Pero el además tema es de una petróleo. industria de alto riesgo, Claro, es como la efectivamente. Comisión Federal de Electricidad. Sí. La Comisión Federal de Electricidad es una industria de alto riesgo. O sea, hay que atender lo que un descuido y las consecuencias, ¿no? Claro. Entonces, pues por eso ganan más, porque pues está en riesgo, todos los días está en riesgo su vida. Claro. Pues Lo sí, mismo que se es- suben los suben y los llevan a la plataforma, ¿no? No, claro. Pero salen de mi parte a colación comentarios como el siguiente. Estamos hablando de industrias productoras del energético que tienen vilo al mundo en este momento a través del estrecho de Hormuz. Pero también esto, por eso los conspiranoicos decían que si no son quizá artificiados por los servicios de inteligencia extranjeros para que no vendamos a buen precio y lo sigan vendiendo las transnacionales. Hay algo, puede haber algo de eso también. ¿Por qué? Porque las películas de James Bond se quedan cortas frente a la realidad. Hay mucho de eso en todas partes y tenemos que estar atentos. Por eso se pidió que se haga una investigación. Ahorita lo fresco que yo tengo es que se está investigando aún todavía cuáles fueron las causales de todo esto. Y pues también salta también como comentario colateral algo que quizá ya dije aquí en días anteriores, semanas anteriores, la enorme irresponsabilidad de un ex candidato a la presidencia de la República, un güerito, ¿él cómo le dicen? No recuerdo. ¿Y qué tiene que ver? Sí, pues como que ¿qué tiene que ver? Que decía que nos teníamos que pasar a las energías verdes y acabar con la producción de petróleo. Que sí, finalmente desaparecer a Pemex y pasarnos a las energías verdes. Entonces imagínense, si de por sí estamos en un grave problema de soberanía, porque no estamos produciendo el gas que necesitamos, como el 70% del gas que necesitamos lo estamos comprando a Norteamérica, a Estados Unidos. Ese gas butano que usan las amas de casa, como 3 litros o kilos, no sé cómo se lo miden, son nuestros y lo demás lo tenemos que importar. Entonces eso, tenemos una terrible vulnerabilidad allí desde tiempos de López Portillo. No hemos subsanado eso. Esto nos implica, pues les digo que cualquier día nos pueden presionar, cerrarnos la llave, y ¿qué hacemos sin gas al otro día? Nos rendimos. Sí, nos hincamos, óyeme, mándame el gas, finalmente, ¿no? ¿Qué quieres? Así las cosas, eso sí es una cuestión que se debe de atender, porque tenemos el gas. De hecho, en días anteriores
ya la presidenta habló de extraer el gas de esquisto, el fracking famoso que le llaman. Fracking porque tiene que romper la piedra a través de procedimientos de tecnología avanzada, pero que nos permita sacar ese gas. En cuanto al fracking del petróleo, sí tengo el dato. El fracking del petróleo, el barril, anda como en $60, $63, cuando que el costo de una refinería anda en $8 o $9. Y sacar el gas de esquisto, el petróleo de esquisto, del fracking, famoso que dicen que contamina mucho el ambiente, los ecologistas se oponen, equivale a tener esas cotizaciones, y por tanto, cuando el precio del barril anda arriba de esos $60, las refinerías estas son rentables, como ahorita, que anda sobre los 90, ha llegado hasta 110 el otro día. Cuando está abajo de eso, pues pasan momentos muy difíciles las empresas estas del fracking. Y bueno, la presidenta ya anunció la extracción de gas vía fracking. Lamentablemente de esta noticia es que no me queda claro si lo va a hacer Pemex o lo va a hacer BlackRock. ¿Es cuánto? Ojalá no lo haga Pemex. Así es. Voy a leer rápidamente sus mensajes. Dice Lorena Paul, saludos. Homero Bojorques. Muchas gracias. Primero, Lorena. abrazo, dice. Necesitamos funcionarios Mi vecina, con mucho visión tiempo. y conocimiento real de lo que sí puede favorecer al turismo. Manuel Atocha Hernández Góngora, comentarista, saludo del Fobiste Pablo García y Montilla. Todos sus vecinos. Todos sus vecinos. Todos los vecinos. Gracias, Manuel. Te pueden lanzar por tu distrito. Eso Ya es estamos lo que en veo. eso, ya estamos en eso. Pues es lo que vemos. Aquí te guardo. Vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Regresamos Cervera. con este tema tan importante también, que la semana pasada pues fue esta polémica del incremento a la tortilla, más de 30 pesos, 35 pesos, ¿no? En algunos estados es la cifra que se ha estado manejando. Pero aquí en Campeche en el no. caso de Campeche Aquí no. no. Dijeron que iban a avisar, ¿no? Por lo menos una semana antes. El gobierno federal anunció también, pues, ante esto, medidas urgentes para frenar la carestía, al tiempo que se reconoce pues un ligero incremento en el precio de la tortilla en otros estados del país. Hasta el momento en Campeche no se ha dado así. Así es. Es la presidenta Claudia Sheinbaum quien aseguró que la inflación no está por encima de otros años. También menciona que aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, la inflación está contenida, es parte de las declaraciones que ella dio. Y sobre el precio de la tortilla, admite que ha habido un ligero aumento, así lo considera, pero destacó que el grano de maíz se encuentra en los niveles más bajos de la historia y refiere: ¿por qué están aumentando el precio de la tortilla si en todo caso se compensaría con la posibilidad de incremento en otros precios? El gas LP disminuyó, no tendría por qué estar aumentando los precios, así cuestionó la presidenta la semana pasada, además de que refiere que hay acuerdos ahí con empresarios gasolineros, tema de combustible, subsidio de combustible, además de trabajar con los comercializadores para mantener estable la canasta básica. Explicó que este ligero incremento en marzo se debió principalmente al aumento en los precios del jitomate, papa, tomate, el limón, efectivamente. Dice, no queremos Pollo, que el ni el pollo también jitomate, se ni incrementó. la papa, ni la cebolla aumenten de precio, y por eso nos vamos a sentar. Y esto lo incluyo también porque la semana pasada se da a conocer por parte del Ayuntamiento de Campeche, hay una serie de, pues, ¿cómo podría denominarle? Estímulos. Estímulos. Es un programa programa de de rescate estímulo, sí. económico que lanza el municipio. Campeche Imparable también ahí va el tema político, ¿no? Como siempre. Claro, que Campeche pensaba. Como imparable. decía Chicoche, ya vienen las elecciones, ¿sí no? Ya vienen las ¿Qué es el sector elecciones. empresarial para el ejercicio fiscal actual que tenemos, 2026? Van a implementar borrón y cuenta nueva con licencias vencidas de ¿Cómo no me lo 2016 a dijeron antes de 2025, que- claro. Condonación total de multas, apoyo en aseo y limpia comercial, tarifas congeladas en recolección de basura,
simplificación en uso de suelo para negocios anteriores a 2020 y el lanzamiento de microcréditos Emprende Rosa, dirigido a mujeres emprendedoras. Y para el sector social, el apoyo es de abril a septiembre, van a otorgar el 15% de descuento en el pago de predial y basura habitacional, con donación del 100% en recargos a liquidar el ejercicio 2026 y tarifas fijas accesibles en recolección de basura según el tipo de vivienda residencial, 770, media 545, la popular 230 y precaria en 85 pesos anuales. Es lo que promueve el Ayuntamiento de Campeche, pero pues tenemos estos dos temas, ¿no? El tema federal con todos sus incrementos y el tema del Ayuntamiento de Campeche, que es el único que ha pronunciado con esos estímulos. ¿Cómo lo ve, don Carlos? Le decía antes en el Inter, a Homero le decía antes de iniciar este momento, que me ayuda mucho para darles una opinión a nuestro auditorio, a ustedes, algunas cosas, independientemente de que mi formación es, pues en alguna forma para entender los problemas económicos. Lo que nunca te ha librado de la grilla. Sí están ligados. Estuve en el gobierno federal 10 años y 9 años de esos años los pasé en primer año en comercio exterior, pero me dieron la coadyuvancia de la Procuraduría del Consumidor. Profeco. No había todavía aquí, entonces éramos como amables componedores. Coadyuvábamos, así se llamaba la tarea de manera oficial, coadyuvábamos según la ley, si no había aquí delegación, nosotros hacíamos las veces. Y los otros 9 años me tocó estar ahí de delegado federal en tiempos en que estaba controlado el precio de muchísimas cosas, muchísimas. Habían los pactos para la estabilidad y el crecimiento económico, sí, ¿no? Y desde luego el precio de la tortilla. Así que conozco muy de cerca el paño. Y fuiste delegado de la Secofi. Y el tercer factor, además de la profesión y estar en la secretaría cuando era Secofi, el tercer factor es que estuve también de presidente de Canacintra. Entonces, eso me permite también verlo desde el otro lado de la banqueta. Así las cosas, pues lo primero que el público debe de saber es que desde tiempos de Salinas de Gortari se liberó el precio de la tortilla. Sin embargo, es un producto tan especial en la dieta del mexicano que para que no se escandalizaran las masas con esta liberación, le han venido dando la vuelta desde el inicio. Es decir, el gobierno amenaza al sector de la tortilla con represalias, porque todavía tienen una báscula y entonces deben de dar los kilos completos. Y van a llegar, y si no están ahí los kilos completos y ninguna báscula es perfectamente exacta, no la hay, se empiezan a desregularizar con los días, con el uso. Entonces por ahí le pueden meter el diente, el atemorizamiento. Lo otro también es de que tienen que tener su precio a la lista y al consumidor, y hay cositas por allí donde les pueden apretar las tuercas. Entonces los atemorizan. Bueno, la mayoría de la tortillería tiene su lista a la vez. Pero sí, pero si realmente alguna tortillería que no lo hacen, cuando tienen una visita de estas, se amparara a nivel federal, ganan el amparo porque el precio está libre. Así que por ahí tenemos ese contexto de que los precios son libres. Pero el público se escandaliza cuando ya no se está respetando el precio sin haber habido una especie de autorización, que no se requiere tal. Pero también la ley prevé algo con el que le caen a los tortilleros. Dice la ley que no puede haber acuerdos entre las partes para determinar un precio. Claro que si el precio pasa de 27 a 30 y empieza a ver que en todas estén en 30, los acusan de confabulación. Sí. Entonces ya se pusieron de acuerdo y entonces esto no puede ser porque va contra la ley antimonopolios. Sí, están ejerciendo prácticas
monopólicas. Tiene sus vericuetos. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista empresarial. Sí, realmente hay una inflación en ese país de costos no provocada por descuido del gobierno mexicano. Es decir, no se está usando el circulante monetario, que ni siquiera es control también del gobierno mexicano, sino el circulante monetario. La masa monetaria, la masa de dinero que anda en poder de todos, ha aumentado. Pero eso ya no es facultad del gobierno y así se sigue creyendo como fue en el pasado. Desde tiempos de Zedillo se dejó en el Banco de México esta potestad, que es independiente del gobierno. Pero bueno, se ha estado controlando la inflación en este país y la que tenemos es una inflación provocada por las políticas económicas erróneas, desde mi punto de vista muy erróneas, del presidente de los Estados Unidos. A mí me parece que esto que tiene de cabeza al mundo en este momento por el cierre del estrecho de Hormuz, pues está impactando no solo a nosotros, a todo el planeta. Y sí es cierto que se están dando incrementos y me parece inexacto el informe o la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice, pues no ha aumentado el precio de la gasolina, sí, pero los sacos de las dos productoras de polvo para maíz que hay en este país es un oligopolio, no es un monopolio porque hay más de una, que son Maseca y Minsa, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, estas son muy grandes, tienen incluso ventas al extranjero. Bueno, estas pues pueden mantener sus precios, pero el traslado se hace todo con diésel. Y perdónenme, pero el diésel sí ha tenido encarecimiento. Andaba en 26 pesos y anda alrededor de 30 pesos el litro en las gasolineras. ¿Por qué? Pues por el encarecimiento del diésel. El otro, a nivel internacional, el otro asunto es que nosotros somos importadores todavía de gasolina y de diésel del país del norte. Obvio, Pemex, pues tendría que meterle un subsidio y al rato se va a quedar en la bancarrota. El gobierno mexicano no puede subsidiar estas diferencias. Escuché ya en la mañana que la presidenta decía que hay un subsidio en y todos que los, por eso no les sí permite... Sí hay, pero en la gasolina de 24 pesos, que es la regular. No, pero que en el tema del diésel también. Entonces, el punto es que ¿por qué están cobrando más si hay de alguna manera designados o asignados recursos? Porque recursos muchas cosas se mueven con diésel. Pues por eso, pero y ha habido diésel, incremento y cada quien, como tú bien dices, libremente de una gasolinera a otra deciden, y por eso también están poniendo las mantas y todo aquello. O sea, deciden, yo quiero subirle y no quiero respetar los acuerdos. Incluso comentó la presidenta que creo que hoy o mañana, no sé, un día en la tarde, tendrá una nueva reunión con los gasolineros sobre este tema que está impactando pues a toda la nación. Claro. Pues a ver qué sale de esa reunión, porque en donde sí tienen un acuerdo es en la regular, que vale 24 pesos. Pero en la otra, en la extra... En otro menos, o en el diésel, pues cada quien lo vende a como le va llegando o a como le da su entender. Ahí es donde hay que meter mano, pero en la del diésel. Por cierto que los consumidores de diésel deben de recordar muy claramente que el diésel antes era más barato que la gasolina. No, mucho más barato y más rendidor. Y por eso las unidades a diésel son más caras en las agencias desde ese entonces. Esa política de tener un precio muy caro para motores diésel en relación con los de combustión interna de gasolina permaneció, aun cuando ya dejó de estar más barato que la gasolina. El diésel ahora es más caro que la gasolina. ¿Desde tiempos de quién? De Felipe Calderón. Y con eso encareció la vida de todos los mexicanos. Barbaridad. Y luego llegó otro gobierno y le continuamos. Sí, entonces ya le hubiera bajado. El transporte de pasajeros
El transporte de pasajeros también se hace con El pobre diésel. Felipe Calderón tiene la culpa de todo. Pues prácticamente. Pues sí, pues está Si viviéramos- chévere, pero está chévere Mira. porque entonces tiene la culpa, pero entonces le dejan la culpa Te la pongo y fácil. le continuamos porque cambió el gobierno y porque no le bajaron. No entiendo. Te la pongo No fácil. entendí. Si regresáramos a la Constitución... Contéstale, Sí, ahorita le contesto. O Si sea, regresáramos a la ya Constitución llevamos de vigente 7 en o casi tiempos... 8 años. Si regresamos a la Constitución vigente en tiempos de Benito Juárez, este señor que anda viviendo en España y hay veces asalto de mata, hubiera terminado en el Cerro de las Campanas, por traidor a la patria. Bueno, actualmente hay varios traidores a la Pues, patria. El Cerro de las Campanas Y también. ellos mismos lo exhibieron en los estados con sus lonas ahí. Al traidores a la- Cerro de las Campanas también. Aquí no venimos a meter la mano al fuego por nadie. Ven. Bueno. Bueno, Bueno, no defiendo a nadie. bueno. Si acaso el de que la cabecita blanca. Me lleva. te digo, Sigo te manteniendo que es un hombre honesto. Entonces nadie ya Sigo no es- manteniendo que él es un hombre honesto. Bueno. Vamos a una pausa y regresamos. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NSS. Abogada Ileana Gómez. Pues mira, ese tema, así como está pero el mundo, como diría Carlos, pues se va complicando la trama, ¿no? Lo que sí estamos viendo y estamos percibiendo y estamos sintiendo es cómo pega a nuestros bolsillos Sí, como- todos los problemas nacionales que tienen que Hay ver que con el decir mundo. lo que fue antes pero antes del conflicto subieron muchas cosas, antes de este Exacto, conflicto que sí, estamos hablando de Pero sí Estados estamos Unidos sufriendo, con- las familias mexicanas estamos sufriendo la alza de todo, porque todo es consecuencia de todo. Como tú dices, si sube el gas y sube el diésel. el diésel, hay consecuencia en todo, en canasta Carambola. básica. Entonces, pues, los fletes obviamente. suben, por supuesto. Y bueno, pues al final Por del eso camino. Antes teníamos tren, porque el tren es más barato. Pues el sí, flete. pero pues todavía no se ha consolidado tampoco el tema de los trenes para hacer los circuitos de traslado de los insumos. Ahora, pues aunque sea propaganda y aunque sea electorero, porque está disfrazado de alguna manera, pues es bien recibido los programas que una institución pueda emitir en beneficio de los contribuyentes, ¿no? Yo así lo veo. No sé cómo lo veas tú. Tú que eres comerciante. Creo que puede ser bienvenido si ponen a la mesa, y lo digo por el Excelente, ayuntamiento. excelente. Lo veo de aplauso, porque fregados claro, estamos. Porque tienen muy irritados Sí, claro. al sector empresarial. Bueno, tú alguna vez te expresaste aquí Bueno, de los acuérdese problemas no, que habías tenido para con la las obtención trabas de que las habían con licencias protección civil. y de todo. Me entero la semana anterior que cobran a un restaurante 50,000 pesos de basura. Entonces, este programita que tienen es para bajarle el... Oye, pero nivel- Sí, acuérdese- porque ¿cuánto tiene que acuérdense del problema cuánto que se tienes que bajarle generó. el nivel vender? a la efervescencia que tienen las cámaras y sus agremiados. Y me dio Porque mucho están gusto muy la agresivos. nueva toma de protesta de una de las cámaras que ya veo ahí al gobierno del estado y veo al ayuntamiento. Pues es también de aplauso, Sí, claro. porque creo Los que mobiliarios. ajá, pues creo que ya llegó el momento en que se empiecen a poner de acuerdo, porque a quienes nos están afectando, pues somos a los ciudadanos. Ujú. Los pleitos siempre a quienes les pringan y les pringan horrible, es a los ciudadanos. Y el Así que- rebase por la derecha se lo da un gobierno que dicen que es de izquierda, el Ayuntamiento Carmelita. Entonces, aquí lo importante es que estamos viendo que las cosas, por lo menos en Campeche, pues están tratando de emitir algunos programas que sean de beneficio ciudadano ante las inclemencias que tenemos financieras, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo bien y darle pues el lugar que hay que reconocerle, que pues por lo menos en esta ocasión pues sí están haciendo su trabajo. Espero que también en los otros rubros. Claro.
hagan lo suyo, porque de eso se trata, porque además, aunque sea electorero, como dice Homero, Ahora yo lo dije, bueno, lo ¿no? dijiste hace rato, Qué no barbaridad. importa que sea electorero, Qué vamos bárbaro. a aprovechar Claro. estos momentos y todos los momentos que sean en beneficio de nosotros, Si de tú- los ciudadanos, que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar, que se pongan a la implementación de los servicios, a la implementación de los programas, todo, hay que aprovecharlo, no solamente y por parte del ayuntamiento, sino también por parte del gobierno del estado, que me parece que se está quedando rezagado en muchas cosas. ¿eh? Bueno, pusieron las tapas de las alcantarillas, que también eso. Sí, bueno, y Después aunque de tanto tuvo, tiempo de decir que tuvo, no les daban, que Sí, no. pero primero porque- se peleaban de que esta es Sí, tuya, esta es porque mía y vino esta la- no sé qué. Claro, hubo pero una no reunión de la importa, Claro, no, Homero, no yo importa. al contrario, yo no estoy diciendo que está mal, al contrario, ojalá que haya más reuniones de esa asociación para que ya terminen de poner todas las Pues sí, tapas. lo que nos queda claro es que los tiempos ya A empezaron, mí ya lo que- iniciaron. A mí y lo ellos que me están queda, con todo. a mí lo que me queda Hay que claro, aprovecharlo. a mí lo que me queda claro es que en las escasas horas que se dedican a trabajar, a veces tienen buenas cosas, ¿no? Como Hay sus esa que chispazos. sí, en las escasas horas, porque vemos que lo demás son selfies, son videos, son espectaculares, ¿no? Son espectáculos, es show, es nada más puro marketing, ¿no? Cero trabajo y muchas cosas para pantallar, para maquillar, que no se está haciendo nada. Y en esto, bueno, pues, es lo que digo, si dedicaran más horas a su chamba, a su labor, para los que eligieron, pues habrían más acciones como estas que benefician, porque no olvidemos que hace unos años hubo un broncón en el que estaban metidos todos los comerciantes y los empresarios, Tú te cuando quejas. para darle su licencia tenían que pagar una buena lana a protección civil. Ujú. Entonces decían, güey, ¿cómo lo pagamos si no hay manera, no? Pero el además, tema del sistema también. pero además había lo te más quejaste, grave de esto ¿no? es el sistema. Ahí está, De, ¿ves? antes tú llegabas con tu recibo anterior a la ventanilla y pagabas tu basura o tu predial, lo que fuera. Y ahora, bueno, el predial es el gobierno del estado. No, Tú vas, no. se lo pasan Predial luego, al ¿no? ayuntamiento, sí. Bueno, llegabas a la ventanilla del ayuntamiento y pagabas tus impuestos municipales. Bastaba con llevar el recibo anterior. Anterior, sí. Ahora eso no sirve. Te dicen, métase al sistema y ahí te veo con alguien de, no sé. Pero estás hablando con el tema de las licencias, ¿no? No, de todo. No, Dicen porque el yo he ido a sistema. pagar y basta el recibo anterior. Si es, Pues, si yo- es agua y si es Quizá predial. como ciudadano, sí, pero Por eso te digo, los yo creo negocios, que el tema de los a lo negocios mejor con los tenía negocios. alguna problemática específica. Pero te mandan al sistema y el sistema emite un cupón después de que revisan, porque no lo revisa el sistema, ¿eh? El sistema proporciona información y ahí hay gente que dice este sí pasa, este no pasa, y luego te emite un cupón o no. Y con ese cupón virtual vas a la ventanilla y dices, este es mi cupón número tal, y ya te cobran. Pero es un relajo ese sistema, muy problemático. ¿No? Y Entonces, no fue un programa de simplificación, sino de complicación administrativa. y se quejaban los empresarios de que tenían que pagar una buena lana para que les dieran la licencia de protección civil, ¿no? Sí, yo creo que la medida que toman en este momento es para sofocar un poco la tensión que hay en el sector empresarial, porque está muy disgustado Claro, y qué bueno con el porque, ayuntamiento, porque les mete mucho el diente. claro, entonces esto es pues qué bueno porque hay mucha gente que no ha pagado ni predial ni basura porque pues cuando van dicen, pues, sí está elevado. No me da, no me da, alcanza. claro. Pues es que como está deprimida también la economía en Por Campeche. supuesto. por Dios Y antes de lo Hay que, que tener y esas- esto, pues además mucha gente, hay que reconocerlo, está disgustada porque vemos las filas del inicio de año, cada inicio de año vemos las Sí. filas de la gente cumplidora Sí, cómo Sí. no. para pagar predial, Sí, agua cómo no. potable y resulta que sus colonias Basura. son las más abandonadas. Ujú. Dice la gente, oye, pues de nada sirve que yo vaya y cumpla si aquí mi calle está rota y hay mucha Y gente pasan que, los siglos y sigue rota. y sigue rota. Pues hay gente que en una manera de protesta, pues dice, pues no pago. Hasta que yo vea que mi calle esté bien, pago. O también la gente no tiene, Homero. Sí, claro, No por tiene, así supuesto, que porque hay que aprovechar estos estos dos programas temas muy paralelos, buenos, sobre todo por antes los del recargos. conflicto, Carlos decía, es que esto, su vida es una cuestión mundial, sí, pero
también antes del conflicto subió el pollo como 15 pesos el kilo. Entonces, pues ya, y los mismos locatarios te dicen, bueno, antes que la gente venía a comprar un pollo, ahora te dice 3/4 o medio, Pues sí. porque ya no da. Y también pues hay que reconocer que hay productos de temporada que se elevan, como el limón, que no hay en estos momentos, pues es la temporada que siempre escasea, como la naranja agria, y obviamente se eleva el precio, ¿no? Porque hay poco producto y mucha demanda, sobre todo de los restaurantes que necesitan, y pues el tomate también, ¿no? Y otras cosas que se van, pero bueno, también hemos visto que vas al supermercado y de pronto lo que desembolsabas en 500 pesos ahora te cuesta 800. Sin duda. Pues, dices, pues ya está subiendo todo, ya nada más no son los productos de temporada o las frutas y verduras de temporada, sino que ya esto ha venido en escalada. Pues tienen razón, porque como bien dice, si sube el diésel, pues obviamente los fletes incrementan el precio del flete, y obviamente los empresarios pues no son hermanitos de la caridad, van a llevar el precio o a reflejar ese incremento pues a los consumidores o a los usuarios, y ahí es donde viene la inflación, ¿no? Que ya me está recordando esto, hace rato lo comentábamos, de los pactos para la estabilidad y el crecimiento económico que se hacían en otras épocas, que firmaban empresarios de todos los rubros para que pues se controlara más o menos los precios que había, porque en realidad siempre Tipo de Salinas y Cedillo. Sí, cómo no, siempre los perjudicados pues son los consumidores. Y si vas sumando un pesito, el transporte urbano, la tortilla. Acá lo del transporte urbano es todo un tema, ¿eh? Claro, que el transporte urbano, lo dices a pesar de que la gente ya no está protestando, pero te está diciendo, ya estoy sacando más de mi bolsillo para Pues el es que, transporte. Anita, se tienen que subir a Mínimo dos camiones. mínimo de dos. ida y de regreso. ¿Cuánto dinero es? Ya estamos hablando, en la ida, estamos hablando de lo que tú hacías en ida y regresada antes. Claro, o sea, hay Pues, que ponerle ya ojo son a 16, eso. 18 pesos, ¿no? En los dos camiones que Y así tengo. como el ayuntamiento 18 está de- implementando programas de beneficio ciudadano, ojalá también el gobierno del estado voltee a ver a los ciudadanos que están tan Sí, amorados. la cosa es- Jalen al del Artec, le diga, oye, no hay que ser Óyeme, ya necio, está. ¿no? Porque ya es una necedad en realidad. Pero Después qué de tantas necedad, él no protestas. determina, o sea, a ver, ¿quién lo determina? Y entonces hacer es que lo tenemos que se tenga el gran que hacer. problema, ese a lo mejor lo tomaron de cotorreo, pero tenemos el gran problema que la gran mayoría de los funcionarios ahorita están dedicados a la campaña. Sí, Pues sí, todos Y vendiendo anteriormente, huevos, todos, anteriormente no se dedicaron recorridos, a sí. trabajar, se han dedicado más al espectáculo, a las redes sociales. a que Óyeme, los Homero, vean. pues que ahora que aprovechen y se suban al coche, que vayan comprando no su se van a tarjeta. subir y se toman la foto. ¿a Sí, eso pero quieres? que no, para que vean los costos, ¿Cuánto Lo van a es sacar para de una sus familia? viáticos. Pues sí, Homero, pero por lo menos para que vean la realidad. No les cuesta. Lo Ya saben, sé. No les saben cuesta, la no realidad, les o cuesta. sea, saben la realidad. Porque es lo de que- verdad la gente no deja de quejarse de ese tema. Claro, pero ¿sabes qué es lo que dije al principio? Que cuando dedican esas horas que tienen, cuando dedican escasas horas a trabajar, pueden hacer las cosas bien. Sí, Pero sin que se duda. dedicaran a Pero eso. que dedican más tiempo a intereses personales Pues sí. que a dedicarse a la chamba por la que se les paga, y bien, porque no se les paga mal. Ya vieron esto del ayuntamiento, ya dedicaron unas horas a trabajar y miren, Muy bien. pues Aplauso. vamos a ver cómo va a estar. No hace que llegues a la caja y te digan que Eso es, también. y te empiecen a buscar vericuetos ahí, te digan que siempre no es así Complicación como tú administrativa. quieras, ¿sí? Complicación administrativa. Claro. Esperemos que no sea así. Dejaron un rato al estilista, ¿no? O a lo mejor mientras Al la peinaban. estilista, al maquillista. Pero la peinaban y maquillaban, se ocurrió. Pero bueno, se agradece, El se agradece. Cierro diciendo, el ayuntamiento no solo debe hacer un programa verdadero de simplificación administrativa, sino otro paralelo de desregulación Sí, cómo no. administrativa. Sí, cómo Tiene no. reguladas demasiadas cosas. Demasiado. Bueno, gracias por sintonizarnos. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.